Juan, bienvenido, muchas gracias por acá, por dedicarte, por acercarte a este espacio. Esa, buena. Bueno, bienvenido. Lo primero que quería hacer es contigo sacar chapa, así que dinos a todos en qué películas trabajaste. Uy, para mí siempre es un poco difícil esto de sacar la chapa, de sacar a relucir la chapa. Eh, bueno, nada, he tenido la suerte igual de trabajar en distintos proyectos, o sea, tanto como en Argentina, en Chile y en el mercado norteamericano. Como para nombrar algunas, como que las que logré trabajar para estando afuera, pude trabajar en Deadpool 1, Guardianes de la Galaxia 1. Hace un montón de tiempo ya, igual que no estoy trabajando para afuera, pero esas fueron como las últimas películas grandes en las que alcancé a trabajar. Eh, Rápido y Furioso 7 también en su momento. Trabajé en un par de series de Mm, tele, de superhéroes, esta una que se llamaba Arrow, un chico este que tira flechas. ajá. Eh, Sí, 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 sí. sí. ¿Qué más? Nada, y después un par de cuestiones por allá. Lo que pasa es que cuando estuve viviendo en Canadá durante un tiempo, estuve como más o menos 4 años viviendo ahí, ahí tuve la posibilidad de trabajar en todos estos proyectos de renombre y cosas por el estilo. Pero también he Claro. trabajado en otras películas de Latinoamérica que también han sido bastante conocidas. Trabajé en El secreto de sus ojos en su momento. Fui parte del equipo de efectos visuales de la peli. ¿Qué más? Trabajé también con Pablo Trapero, en varias películas de Pablo Trapero en Argentina, en Carancho, en, ¿cómo se llama esta otra? Elefante Blanco. ¿Qué más? Mm. Y eso básicamente, esas son como las más como conocidas, digamos. Cosas chiquitas. Claro, está muy Claro, un bien. par de cositas por ahí, Che, pero y ahora estás en Chile sí, ahora estoy viviendo en Chile. Hace por lo menos ya y casi estás 6 años. trabajando para claro, antes me contabas, antes de la entrevista me contabas que estabas trabajando para series o producciones que no puedes nombrar Sí, por cuestiones de contrato, es que, pero bueno, para pasa mucho plataformas, eso. Como que hay proyectos en los que uno está trabajando y te hacen firmar contratos de confidencialidad y cosas por el estilo, como que se supone que no se puede hablar mucho de claro. lo que estás haciendo ni compartir como detalles de la producción y cosas por el estilo. Pero Claro, nada, claro, claro. Estás trabajando para Netflix, claro, bueno, estoy Amazon, trabajando ¿no? en un Disney. estudio de efectos visuales de acá de Chile que se llama Panolab. Dentro de Panolab yo cumplo varias Ujú. funciones, pero como básicamente estoy como supervisor de efectos dentro del estudio. También hago supervisión de efectos en rodaje. También dentro del estudio hago supervisión de composición. Tengo un equipo de trabajo con el cual hacemos distintas tareas. Y ahora justamente sí, pues estamos trabajando como en más o menos 3 proyectos de distintas plataformas. Estamos trabajando con clientes como Netflix, Amazon, Disney Plus. Y en este Claro. preciso minuto estamos como en 3 proyectos a la vez, 3 proyectos de largometraje. Entra después, en un par de meses más, entra una Ah, serie, que también para una plataforma. Entonces, ha estado bien movidito este último tiempo, la verdad, por acá en Chile, con respecto a lo que es producción y todo ese tipo de cosas. qué Así bueno. que bien. Che, súper, súper. Te quería hacer la pregunta que le hago a todo el mundo cuando inicio, que es, cuando te preguntan qué haces, cómo te presentas? ¿Cuál es el título que has elegido para presentarte en sociedad? Es una respuesta que uno como que siempre tiene que pensar Todos un me hacen. poco. Me ha pasado de todo con eso. Todo el mundo me dice, qué difícil. Claro, porque mira, mi especialidad dentro de lo que yo hago, o sea, a ver, yo me dedico a hacer efectos visuales. Ya esa es como la gran categoría dentro de todos los departamentos que existen en la creación de una película. Yo pertenezco al departamento de efectos visuales barra departamento de postproducción. Porque lo que pasa es que la figura de efectos visuales tiene como dos componentes. Tiene un componente donde uno está dentro de la producción, está acompañando al estudio como durante la preproducción del proyecto, después uno va a los rodajes, vaya directamente como a filmar con ellos las escenas que contienen efectos visuales, entonces uno va
a supervisar de que todo eso se filme como tiene que ser, que los materiales que nosotros vamos a necesitar para después sean filmados tomando todos los recaudos posibles, captura de material, de información en el set. Cuando uno va también toma información con respecto a los lentes, a la altura de cámara, a las distancias focales, a la cantidad de luces que hay en un set, porque usualmente a nosotros nos toca como replicar un poco lo que se hace en rodaje, después replicarlo en postproducción. Hay muchos procesos que se necesita directamente tener información específica del set que no siempre existe, digamos, como en la, ¿cómo se llama? No siempre existe como un cargo que se dedica a hacer eso específicamente. Entonces, como los efectos visuales de repente requieren como data muchísimo más técnica en ciertos casos, es que te toca ir también a los rodajes y acompañar a los estudios también en ese proceso. Y una vez que ya está lista la película, está filmada, qué sé yo, empieza el montaje, qué sé yo, y de ahí entramos de nuevo nosotros en alguna capacidad también, porque hay veces que nosotros vamos directamente a hacer supervisión, pero después no nos encargamos de los efectos, por ejemplo. O usualmente el caso ahora sí es así, en todo caso nos toca ir al rodaje y también agarrar un montón de trabajo que vamos a terminar haciendo nosotros también. Entonces, como que si me preguntáis cómo me presento, a qué me dedico, lo que digo básicamente es que hago efectos visuales y después trato de explicar un poco de qué va eso, porque tampoco es muy decidor el nombre en sí mismo, como que uno dice efectos visuales, pero es como que tampoco te dice mucho. Lo que pasa es, por ejemplo, también me pasaba mucho antes que mi especialidad dentro de los efectos visuales tiene que ver con un proceso que se llama la composición, que vendría a ser el proceso en el cual uno termina como montando una toma, digamos, ¿no? O sea, si es que hay que borrar un edificio, por ejemplo, el compositor se encarga de que, no sé, si te pasan un matte painting, agarrar ese matte painting, integrarlo en la toma, borrar lo que haya que borrar, hacer los seguimientos de cámara. Hay un montón de procesos que están involucrados dentro de la composición, pero lo que es una disciplina dentro de los efectos visuales. Entonces, cuando hacía más composición, todavía hago composición igual, pero cada vez menos. Pero cuando me presentaba como compositor, así como a las personas, como todo el mundo pensaba que me dedicaba a la música, por ejemplo. Hacía composición de música de películas o cosas por el estilo. Entonces, como que siempre me toca como, sea cual sea el nombre que elija para presentarme, ya sea como supervisor de efectos visuales o supervisor de composición o compositor, lo que sea, siempre me toca igual explicar, tener como una pequeña introducción, porque efectivamente la gente no sabe muy bien cuáles son los cargos dentro de una película ni nada por el estilo, especialmente alguien que no tiene la más mínima idea de cine, por ejemplo, o que no tiene ningún tipo de interés en el cine, o no sabe cómo se hacen las películas, es como hablar chino mandarín directamente, de repente, como, no sé de qué me estás hablando, no logro entender a qué te dedicas. Explicarle a mis papás, por ejemplo, todavía siguen siendo un problema. Claro, no se imaginan. Una cámara no van a entender todavía. Sí, pero siempre cuesta un poco Hay tantos procesos involucrados, ¿no? Claro. Sí, en la creación de efectos visuales, sobre todo, hay un montón de gente involucrada. Son un montón de departamentos que se necesitan. Es como que existe esta idea errónea de repente de que los efectos visuales lo hace una sola persona y básicamente presionando el botón que dice crear efectos visuales en el computador. Pero también pasa mucho de que la gente tampoco se da cuenta de que somos equipos de trabajo como cualquier otro departamento, básicamente. Entonces, incluso la misma gente que hace cine de repente les cuesta bastante entender cuál es el rol de los efectos visuales, cómo funcionan, como que incluso la misma gente que se dedica a hacer cine todavía no cacha muy bien. De repente está ahí en set y te mira el asistente de dirección así como, ¿y este qué? ¿Por qué con la cromada y una paletita de colores? ¿Qué está haciendo este tipo acá? Sáquenmelo de aquí que me está haciendo perder tiempo. Podemos llegar a ser como una figura medio molesta dentro del set también, cuando no sabe muy bien lo que uno hace directamente. No, imagino hoy en día que quizás se están encontrando dos caminos, ¿no? Que es un camino más tradicional del cine, donde quizás venía el director de fotografía,
antaño, y de Sí, repente vienes tú con conocimientos técnicos muy precisos, y entonces de repente, no sé si te ha ocurrido, pero quizás tener que cambiar el diafragma o algo por el estilo sí, para tener de un repente piso sí, de negro diferente, y sí, debe de haber repente algunos conflictos con de egos, por lo esos menos, ahí temas. dando vuelta. Sí, de repente te toca opinar un poco en esos temas. Claro, Usualmente hay poco conocimiento y hay poca formación con respecto a los efectos visuales, incluso en la gente que hace cine. Entonces, de repente los directores, por ejemplo, tampoco entienden muy bien cómo utilizar, porque los efectos visuales son una herramienta, básicamente, que te ayudan a contar una historia. Entonces, hay veces que ni claro. siquiera la misma producción entiende muy bien cuáles son los límites, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Como todo es tan específico, como que es muy difícil poder estimar de repente una manera de hacer las cosas, por ejemplo, cuando uno tiene que lograr un efecto, cierto efecto, lo que sea. Como que cada efecto es distinto y cada efecto tiene variantes distintas y necesitáis tener como preocupación por ciertos detalles para ciertos efectos. Entonces no todos siempre se filman igual, entonces como que la misma producción se pierde, se llega a marear también como porque como no entienden tanto y son tantos procesos y son tantas cuestiones tan específicas por la parte nuestra que cuesta de repente un poco como relacionarse también con respecto a la producción. Como que también nos toca siempre estar haciendo un poquito también de evangelización y de educación con respecto a lo que hacemos. Como que constantemente nos toca tener que estar explicando, onda, no, esto sí, esto no se filma así, esto cuesta esto por tales razones, o esto va a salir más caro, si bien son dos efectos que parecen que son muy similares, pero no sé, pues en un plano tenéis 20 personas caminando y en el plano siguiente no hay una persona caminando a través de la cámara, entonces es más fácil. Entonces como que hay muchísimos detallitos que hacen que las cuestiones cambien bastante. Entonces, nada, para la mayoría Claro. es como hablar en un lenguaje bastante ajeno para ellos también, porque es un lenguaje súper técnico, son cuestiones súper específicas que tienen que ver también como con cómo son los procesos después dentro de un computador, por ejemplo, y ahí es otro mundo que tampoco nadie entiende mucho, como que, nada, como que siempre la producción navega medio en una nebulosa cuando tienen que hacer efectos visuales o tienen proyectos con efectos visuales directamente. Entonces, de repente es un poco complicado porque eso le agrega como una carga también. Yo lo que veo hoy en día que está empezando a suceder es esto, ¿no? Que cada vez las computadoras, los procesos técnicos y sobre todo también la exigencia, si hablamos de plataformas, Ujú, está empezando a pedir cuestiones técnicas tan específicas que la tradición del cine quizás no la tiene, ¿no? Tenemos claro, una tradición donde la parte más técnica era, por lo general, la parte fotográfica. claro, Y eso con más o menos aprender a usar la cámara, que hoy en día además vienen más complejas también, hay muchas veces que configurarlas y demás, de ahí la figura del técnico, ¿no? claro, Del técnico HD, y bueno, gente que está involucrada ahí con la sí. configuración, pero empieza a suceder esto, que el viejo lobo de cine de repente te ve como un invasor, Sí, y lo que pasa es que ¿no? Que es viene a como el miedo, decir, 60 películas que vienen a decir, claro, y enfrentarse como a un cargo como el que ejercemos nosotros, para ellos es bastante nebuloso, entonces de repente no entienden directamente qué estás haciendo ahí, ni qué vayas a hacer, ni cómo lo vas a hacer. Entonces, como que ese mismo miedo a lo desconocido también los descoloca un montón, los pone más nerviosos, están ansiosos. Los directores usualmente cuando uno va a set directamente va ahí un poco como a supervisar tu trabajo, obviamente, lo que necesitáis hacer y qué sé yo, pero también involucra mucho esto de estar al lado haciendo casi de apoyo moral también, como hacia los directores y la producción directamente, como tratando de tranquilizarlos un poco de que chicos, esto va a funcionar, está bien, sabemos lo que estamos haciendo, esta bola cromada tiene un propósito, esta otra carta de color tiene un claro, propósito. Porque de repente van y nos ven con elementos que no son comunes en un set tampoco. O sea, como por ejemplo una bola cromada,
que tiene un uso súper específico en efectos visuales cuando uno necesita hacer efectos 3D, necesitas integrar imágenes creadas en 3D, entonces necesitas tener ciertas referencias tomadas en el set. Y tiene que ver, por ejemplo, con eso, con tener una bola cromada por un lado y por el otro lado es gris, para poder tomar una muestra de la luz que hay en el set en ese minuto, para poder entender, por ejemplo, tú presentas esa bola en la cámara y esa bola, al ser esférica y cromada, puedes ver inmediatamente todo lo que está enfrente de la cámara y todo lo que rodea al mundo de la cámara en una imagen. Entonces eso sirve mucho de referencia para después, para poder empatar la luz, para poder saber de dónde, qué cantidad de luces había en el set, si es que habían, no sé, qué tipos de luces, o si estás en un exterior, saber desde dónde viene el sol, por ejemplo. No sé, tiene un montón de usos técnicos directamente, pero que son propios del 3D directamente. Entonces, Sí. somos un alien directamente dentro Claro. del... Como que nos ven de repente Como una pasearnos carta con... de color también, ¿no? Claro, y una carta de color también para poder después como equilibrar las fotografías que uno toma con su cámara dentro del set y poder equilibrar esas fotografías con lo que se captura en la cámara también. Para poder equilibrar el color de las dos cosas y al momento que necesites integrar una foto dentro de ese material de video. Que es interesante esto que acabas de plantear, es esto que estás hablando que hay una segunda cámara que es tuya, Claro, estás hablando de sí. fotografías, no de video, Ujú. Sí, y estás hablando de que esa fotografía que tomas tú con tu cámara la vas a integrar a la filmación de video de que hace la ujú. cámara principal, La ¿no? cámara de producción, digamos. Bueno, no me quiero adelantar. Vamos, vamos a tratar de desarmar esta bola de lana del VFX y vamos a ir para atrás. ¿Y cómo inicia tu proceso? Mi proceso en Te que... llega un guión, imagino, ¿no? Ah, ya, así como que describa más o menos el proceso como desde que nos Claro, presentamos con tu un cliente y es como listo, nos damos la mano, vamos a trabajar vamos juntos. parte por parte para entender, por ejemplo, en preproducción. Dale, perfecto. Bueno, el proceso se inicia justamente Sí, con una reunión donde te efectivamente dan, un guión ¿te y te llega un explican. guión completo o te llegan? Te llega el guión, porque la verdad es que nosotros como al momento de crear los efectos visuales, nosotros somos serviciales a la historia, ¿cierto? Más que cualquier otra cosa. Entonces todos los efectos tienen que estar en contexto con la historia. Entonces para nosotros es súper importante poder entender la historia y no solamente leer las escenas, por ejemplo, que requieren efectos visuales. Porque por ahí el efecto está asociado a algún punto narrativo de la historia, por ejemplo, y el efecto que estamos creando tiene que ser coherente con eso y tiene que aportar a eso directamente. Entonces, por eso no se utiliza esto de que solamente te manden las escenas que contienen efectos visuales. Nosotros usualmente arrancamos desglosando el guión primero. Eh, Obviamente el guión nos informa de los lugares donde van a haber efectos visuales fuertes, por así decirlo. O sea, si leí una escena que dice interior, cueva fantástica, se entiende inmediatamente de que hay que crear un ambiente, vamos a tener que filmar con croma, por ejemplo, para poder recortar esos fondos y poder integrar fondos, qué sé yo. Pero a la vez también hay otras cosas que a la misma producción se le pueden estar yendo, ¿cachai? Que pasa un montón también y que caen también dentro de la categoría de efectos visuales. Por ejemplo, pasa mucho que uno lee un guión de repente y es como, y toma el celular y escribe un mensaje, por ejemplo. Y ese tipo de cosas Mm. se suelen resolver en set, pero pasa mucho también de que, si bien se pueden resolver en set, después en montaje cambian ese tipo de cosas. Por ejemplo, la información que estaba filmada dentro de la pantalla decía cierta cosa, pero después dentro del montaje la historia cambió un poco y la información que estaba dentro de esa pantalla tiene que ser reemplazada por otra, por ejemplo. O pasa mucho de que de repente muestran una foto en un Sí, teléfono y esa foto después pasa por el equipo legal y el equipo legal dice, no, esa foto no se puede ocupar porque no tenemos los derechos, por ejemplo. Entonces ahí entramos de nuevo nosotros como a poder reemplazar el contenido de esa pantalla y ese tipo de cosas. Entonces, mm, cuando nos llega ese guión, nosotros hacemos el desglose principal, ¿cierto? Como con los efectos que nos están cotizando, básicamente, que son las cosas más fuertes, pero a la vez también vamos nosotros anotando de ciertas cosas que probablemente también van a ser necesarias después. sí. Entonces, por un lado, se arranca con ese guión y se cotiza como en base a las palabras.
directamente, a lo que está en el papel. Y eso como con respecto como con respecto a los otros departamentos es muy distinto, porque nuestros presupuestos, por ejemplo, nuestras cotizaciones siempre van mutando, como que van mutando junto a la película directamente, porque cuando una producción arranca con un guión, es una película que está escrita en un guión, pero la película que se filma en base a ese guión no es la misma necesariamente, y muta, Claro. ¿cierto? Porque salen cuestiones en el rodaje, salen escenas, ideas nuevas, o de repente por problemas de producción, porque no se alcanzó a filmar cierta cosa, nos quedamos sin un día, pasaron ciertos percances, qué sé yo, la peli ya no es la misma que está en el papel. Entonces nosotros nos vamos adaptando a esos cambios también. Entonces después nosotros, una vez que la película ya está aprobado el primer presupuesto, qué sé yo, entra en la etapa de producción directamente donde se filma la película. Claro. Ahí también nosotros vamos ya ahí sí vamos un poco no vamos todos los días a los rodajes porque no toda la película es necesaria tener efectos visuales, pero sí nosotros vamos a acompañar Ujú. directamente las jornadas de rodaje que requieran efectos visuales. Entonces, cuando uno va a hacer el trabajo en producción, vas a filmar con el equipo. Y cuando vamos al set, nosotros tomamos toda la información necesaria que vamos a requerir para después. O sea, eso quiere decir desde que podemos llegar incluso a dirigir una unidad de repente, si es que es una unidad que es fuerte Claro. si se necesita filmar algo como fuerte en efectos visuales, de repente nos toca también como hacer un poco como cabezas de equipo en ese sentido también y estar acompañando al director, a los productores como en todo el proceso. Entonces, dentro de las tareas que hacemos, más allá de ir a acompañar a la producción, es que nosotros también tomamos información, capturamos data en el set que nos va a servir para nuestros trabajos después. Entonces, eso implica sacar fotografías, por ejemplo. O sea, yo cuando voy a un set, mi kit básico es una cámara, ojalá una cámara con un sensor de formato, digamos, una cámara full frame, ojalá un par de lentes para poder sacar fotografías de mapas HDR, por ejemplo, que es una Sí, fotografía sí. súper técnica y que tiene un uso súper técnico dentro del 3D. Eh, Uno va con un cabezal también, un cabezal que es un cabezal panorámico para poder sacarle el parallax a la cámara. Va con un lente ojo de pez, aparte va también como con un lente 24-70 o algo por el estilo, que con ese lente usualmente sacamos fotografías de texturas, referencias, cosas por el estilo, fotogrametría. De repente si sabemos, por ejemplo, de que vamos a tener que reemplazar la cara de un actor después, que pasa mucho también, hay muchos dobles de acción que después hay que ponerle la cara del actor real, digamos. Y para ese tipo de procesos también, pues vais con tu cámara, Ujú. fotografías al actor de distintos ángulos, sacas como todas las texturas que vas a necesitar para después crear una versión digital de esa cara, por ejemplo. Más allá de eso, también tomamos información de cámara, eh, de todos los planos que van a ser intervenidos por efectos visuales. Nosotros tomamos Claro. la información de con qué lente fue filmado, la cámara a qué altura está, si es que está. También tomamos información del tilt, del roll, de la distancia focal, de un montón de cuestiones, mediciones también, triangulamos los sets para después poder, si es que es necesario, reconstruir un set en digital, por ejemplo, nosotros Prácticamente necesitamos todo. que sea todo a escala, que todas las escalas correspondan, porque la idea siempre es que los efectos pasen desapercibidos, pues, o sea, nuestro trabajo es como ser invisibles también, como que es relativamente ingrata un poco también el trabajo, porque nuestro trabajo es que no se vea nuestro trabajo. como, Claro. como- es bien extraño en ese sentido. Bueno, y una vez que vamos al set, pasaron las jornadas de filmación, qué sé yo, se terminó la película. Nosotros recopilamos todo ese material y nos llevamos eso al estudio. Y después esperamos un mes, 2 meses, más o menos, lo que se tarda en montar una peli. Y una vez que la Ujú. peli ya está cerrada en el montaje, que está aprobada por todos, por los productores, directores, estudio, lo que sea, recién ahí nosotros empezamos ya como a trabajar sobre los planos, ya como, digamos, sobre la película porque nosotros tenemos que trabajar sobre ya un corte que ya no se va a mover más, porque si no, si empezáis a trabajar muy temprano y la película no está terminada en su montaje, por ejemplo,
vaya a estar haciendo trabajo de más, porque puede que estáis trabajando en una Claro. escena que, según tú, tiene 5 planos, pero después en el montaje quedaron 3 planos. Entonces, no, por eso es imposible como empezar a trabajar antes de que la peli esté terminada, porque si no estaríamos trabajando eternamente en un loop donde no cortamos nunca y las cuestiones se hacen y se rehacen y se rehacen. Entonces, usualmente nuestro trabajo cuando la película está cerrada, recién ahí empezamos ya como a meter mano y hacer el trabajo que corresponde hacer. Entonces, nosotros cuando entramos en un proyecto, por ejemplo, en un proyecto de largometraje, nosotros estamos involucrados en ese proyecto relativamente casi un año, por ejemplo, puede llegar a ser un año y medio, como que son procesos largos igual. No sé. Claro, porque lo toman desde la preproducción hasta después del montaje. Exacto. Ustedes casi están cerrando la película. Sí, técnicamente estamos cerrando la película. Cuando nosotros estamos en la etapa de postproducción, nosotros trabajamos ahí ya directamente con la casa que hace el online, ¿ya? Que usualmente es como una casa de color. Cuéntame cómo es esto de que me estabas diciendo que es una casa que hace online, que es la que está haciendo color, que también el color se hace a partir de que está el corte, ¿no? Claro, exacto. Bueno, de todas maneras, el color igual siempre se puede empezar a trabajar un poquito antes también mientras la peli se está montando. O sea, se puede trabajar como a un nivel más macro, ¿no? Quizás no tan en detalle como plano por plano, sino que quizás como decir, ya, esta secuencia más o menos va a tener este cierto look, por decir algo. Pero sí, técnicamente nosotros trabajamos como de la mano con el estudio que hace el color de la película y que termina Ujú. haciendo el online. Entonces la película la reciben ellos primero, hacen la conformación del montaje, qué sé yo, empiezan a hacer su trabajo y recién ahí ellos empiezan a exportar las tomas que nos van a entregar a nosotros para poder hacer los efectos visuales. Entonces, directamente la película sale desde la casa de postproducción, la casa que hace el online. Entonces nosotros devolvemos el material una vez que ya trabajamos los planos, los devolvemos a esta casa, ellos los integran en el corte, le hacen el color o lo que sea, y de ahí ya la película se va a donde tenga que irse, digamos. Pero sí, nosotros estamos como entregando la película. De hecho, pasa de repente que si nos atrasamos nosotros, se puede retrasar el estreno de una película. Puede ser bastante jodido. Como que requiere ahí también estar súper alineados y trabajando muy, muy bien con la casa que está haciendo el online. Porque hay un traspaso de información importante también. O sea, de repente hay películas que tienen, no sé, pues sobre 150 planos, los que tenemos que intervenir, por ejemplo. Ahora en el último proyecto que estamos haciendo en el estudio, tenemos en esta peli que estamos haciendo ahora, tenemos como 170 y tantos planos, por ejemplo. Entonces, es trabajo en serie, ¿cachai? Entonces, no es que es solamente un planito aquí, otro planito allá, es trabajo que hay que replicar en distintos planos. Claro. Entonces, requiere también tener un orden específico de cómo, el flujo de trabajo entre una casa de postproducción y la casa de efectos visuales tiene que estar súper aceitado para que no hayan errores, cosa que siempre pasa igual, pero tratar de aminorar esa cantidad de errores lo más posible. Entonces, bueno, eso, básicamente, como para terminar el pantallazo general, nosotros estamos desde el inicio de la producción hasta básicamente hasta el momento que se entrega la película. Entonces, por lo mismo, nosotros estamos involucrados en los proyectos durante mucho tiempo. Y si son proyectos de serie, es incluso más tiempo todavía. Porque usualmente las series tienen, no sé, 10 capítulos, 8 capítulos, capítulos de 40 minutos, capítulos de 1 hora. Entonces, como que cada proyecto tiene su tiempo. Ahora te hago un par de preguntas más para volver a ciertos procesos de preproducción y de rodaje que me interesan, sobre todo en tu vínculo con el director y hasta qué punto el director puede armar digamos, un guión técnico, hasta qué punto piensa una escena y hasta qué punto tú te involucras en eso que está Ujú, pensando, en cómo lo tiene que filmar y dónde ubicar la cámara a veces. ujú. Me interesaría que abordemos un poco este vínculo entre tú y el director, porque al fin y al cabo, ¿cómo funciona esto en la pre y en esos días de rodaje para que vas? Bueno, lo que nosotros usualmente pedimos como metodología de trabajo con los directores es que por lo menos tengamos una especie de previsualización de lo que se quiere filmar.
ya sea en formato de storyboard, onda, storyboard con palitos, o directamente si es que los efectos que hay que lograr son más complejos. Nosotros intentamos de hacer previsualizaciones en algún software 3D, donde filmamos, entre comillas, lo que se va a hacer, se diseña directamente cómo se va a filmar. Entonces, esa relación con el director, nosotros necesitamos primero poder entender la visión de este director. ¿Cachai? Y la mejor manera de poder entender la visión del director es justamente esa, dibujándola, o ya sea como haciendo storyboards o incluso con referencias. También pasa mucho, como que un director nos dice, mira, me gustaría lograr este efecto, y te pasa un pedazo de una película, por ejemplo. O algo que vaya más o menos en esas líneas. Entonces, como que nosotros igual siempre tratamos de sacarle la visión al director de la cabeza, porque nosotros finalmente trabajamos para cumplir esa visión. Entonces, de acuerdo a eso, primero nosotros la primera bajada que hacemos es como ya, ¿cómo te lo imagináis tú y cómo quieres que se vería esto? Independiente del presupuesto, Sí. de la plata, de lo que sea, sino que Se cómo lo utilizan haríamos, animatics. claro. Entonces, como que primero hacemos la primera bajada, que es como, ok, explícame qué es lo que quieres, independiente del presupuesto, lo que sea. Después vemos cómo lo logramos. Entonces, primero una vez que entendemos lo que el director quiere, ¿ya? Recién ahí empezamos a diseñar y también empezamos a diseñar con respecto al presupuesto. Entonces, por ejemplo, ya, si hay algún efecto que requiere, por ejemplo, arrendar un motion control, que es un rig, una cámara robotizada que puede replicar un movimiento perfectamente igual muchas veces, pero ese bicho, por ejemplo, sale carísimo alquilarlo. O sea, el alquiler de un motion control puede salir 1.000.000 de pesos diarios, 1.000.000 de pesos chilenos, por ejemplo. Que eso pueden ser $1.000, una cosa por el estilo. Entonces, como que, ya, ok, no vamos a poder contar con eso porque la producción no tiene esa cantidad de plata. Entonces, ¿cómo lo logramos? Entonces, de ahí empezamos como a tratar de diseñar un efecto que sea Que en acorde dólares. al puesto. Claro. ¿Cachai? Pero lo primero es poder entender qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que se quiere contar en la historia, cómo el director lo quiere mostrar, porque también pasa mucho de que hay mucho prueba y error también. Por ejemplo, hay gente directores que filman, tienen escenas, por ejemplo, de acción o de sangre, y hay algunos directores que no les gusta mostrar mucha sangre, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿me entendí? Entonces, como que tenemos que buscar un medio hasta dónde llegamos para arriba y hasta dónde llegamos para abajo, para poder encontrar un medio y poder resolver igual el efecto y que siga cumpliendo con lo que tenga que cumplir, ¿no? O sea, pero siempre hay un ida y vuelta con ellos, constantemente. Nosotros igual en la preproducción tratamos de sacar la mayor cantidad de información posible y de acuerdo a eso armar un plan Claro. y un diseño con el cual vamos a llegar a rodar directamente. Entonces en la preproducción dejamos todo eso listo, cosa de que al momento que lleguemos a rodar se filme lo que se había pactado en un inicio. De repente las cosas no salen como uno quiere tampoco, o sea, por mucho que uno haga toda la pre del mundo y toda la planificación, de repente la realidad de la producción cambia constantemente también, pues. Entonces, si bien de repente teníamos cosas que ya estaban conversadas de hacerse de cierta manera, pero llegó el día del rodaje, pero se cayó el proveedor de ciertas cosas, el actor no llegó, ya no se van a poder filmar ciertas cosas así, entonces como que nos toca constantemente también ir como adaptándonos a las necesidades del proyecto también. Y que eso muta constantemente. ¿Cómo está conformado tu equipo en el momento digamos, de la producción, esos días que vas tú con quién más? Y en la post, ¿cómo es tu equipo de trabajo digamos, quiénes son los roles, ¿no? Claro. Para hacer el trabajo de composición y efectos? Mira, en cuanto al rodaje, va a depender un poco de la complejidad de lo que haya que hacer. Hay muchas veces que voy solo o voy con mi compañero, pero eso va a depender también de la envergadura de lo que se tenga que hacer. O sea, si es un estudio croma, por ejemplo, un estudio pintado con, no sé, con paredes de 16 metros de croma y otras paredes de 20 metros, lo que sea, probablemente necesito ir con alguien que me ayude.
Pero si es otro efecto que sea algo más simple, qué sé yo, no requiere tanta preparación, puedes llegar a ir solo sin ningún problema. Pero de nuevo, eso va a depender también del tipo Ujú, de efecto que se tenga que filmar en ese día. Y después ya como con respecto al trabajo en el estudio directamente, tenemos un equipo en el estudio de por lo menos 10 12 personas y que cada uno se dedica a una cosa específica. Nosotros igual en este minuto somos un estudio que somos bien fuertes en el tema de composición, y todo lo que tiene que ver con 3D, por ejemplo, eso lo externalizamos directamente. Entonces trabajamos con algunos ujú. proveedores que nos dan el 3D y nosotros terminamos de hacer la composición de eso dentro del estudio. Entonces mi equipo básicamente está conformado por compositores y compositoras. En mi equipo tengo 3 chicas compositoras y somos 4 hombres que estamos también constantemente haciendo el trabajo de composición. Y además también dentro del estudio tenemos también un departamentito donde hacemos color también y también tomamos algunos trabajos de ese estilo, hacemos online también. Pero ese es un equipo que es un poco más reducido y que directamente yo no tengo mucha injerencia en ese equipo porque en realidad no es parte del trabajo que me toca hacer a mí directamente. Entonces, dentro del estudio a mí me toca estar supervisando el trabajo que está haciendo mi equipo, básicamente. Y como también yo estoy enterado y estoy en las reuniones con el cliente y con el director y la producción, también voy traspasando la visión de la producción a los artistas que trabajan conmigo. Entonces, mi trabajo a diario, por ejemplo, en el estudio tiene mucho que ver con eso, con estar revisando constantemente las versiones de los planos que sube mi equipo, estar aprobando planos o dando correcciones. Como que yo soy un poco el filtro entre lo que se produce en el estudio y el cliente, digamos, y la producción. Entonces mi trabajo tiene que ver con eso, con estar, con que antes de que el plano salga del estudio y lo vea el cliente, esté cumpliendo con las expectativas que ellos están esperando también. Entonces, yo más que nada estoy como una especie de filtro. Ujú. También organizando trabajo. Claro. También me toca mucho, por ejemplo, esto de hacer tomas clave en una secuencia, por ejemplo, porque usualmente nosotros trabajamos en secuencias, ¿ya? No, por ejemplo, ahora también en esta peli que estamos trabajando nos toca hacer algunos reemplazos de fondos, donde tenemos que borrar cromas y reemplazarlos por fondos reales. Entonces, uno de mis trabajos es poder como supervisar la continuidad entre los planos y entre las secuencias, de que todos los fondos correspondan espacialmente, de que la luz en uno no esté al revés que en el otro, por ejemplo, o de que los colores de las integraciones que estamos haciendo estén dentro de los rangos que deben estar. También preparar planos clave, decir, ya, toda esta secuencia, o sea, digamos, yo armo un plano y ese es como el que está aprobado por mí, digamos, y por el cliente, entonces yo le entrego eso a mis artistas y ellos tienen que acercarse a esa toma clave, por así decirlo. Entonces, hay mucho trabajo de eso, donde armo cosas, se las paso a mi equipo y ellos lo replican, digamos. Entonces es como una especie de cargo donde eres como la punta de lanza directamente, donde estás como yendo hacia adelante, digamos, estás viendo siempre el trabajo que viene y que va a entrar, lo preparas, lo masticas y lo entregas al estudio, a mi equipo de artistas, digamos. Entonces como que me toca estar mucho en eso constantemente, como en reuniones con el cliente, hacer presentaciones, decir, oye, acá está el trabajo que estamos haciendo, le falta esto y esto otro, pero estamos trabajando para que se vea de tal manera, por ejemplo. Entonces, como que mi cargo tiene que ver con eso, soy como una especie de filtro, un filtro y un link entre la producción y el trabajo que estamos haciendo nosotros. Quería hacer una de las últimas preguntas, pero antes de estas últimas preguntas, quería, porque dijiste algo, y esto es parte de lo que se confunde, ¿no? Dijiste, yo en este momento estoy haciendo composición, no estoy haciendo 3D, ¿no? Entonces, ¿nos podrías señalar cuáles son como estos pequeños campos, ¿no? Como decir motion graphics, 3D, composición? ¿Cuáles son estos campitos
que conforman todo lo que es efecto visual, porque al fin y al cabo todo eso hace, hace un efecto visual y es algo que se hace en una computadora y no se filma. Claro. Bueno, dentro de las distintas áreas que hay dentro de los efectos visuales, tenemos por un lado el mundo que es 3D, donde en ese mundo se crean cosas directamente. Por ejemplo, el mundo del 3D arranca con un modelo 3D. Por ejemplo, necesitamos hacer una secuencia donde tenemos que hacer una ciudad futurista, ¿ya? Y esa ciudad futurista hay que crearla de cero, porque hay que diseñar cada edificio, por ejemplo, porque hay un diseño de producción que seguir, entonces hay que crearlo de cero. Entonces, dentro de los procesos del 3D está primero el modelado, donde se modela, se crea en base a referencias, a mediciones, cosas por el estilo, se crea el objeto que uno quiere reproducir. Entonces, una vez que ese objeto está modelado, recién ahí ese modelo se textura, por ejemplo, si estamos hablando de una taza, se le pone, por ejemplo, la textura que tiene que llevar acá adelante, por ejemplo. Se le da la materialidad a ese modelo. Por ejemplo, si ese modelo tiene que ser de vidrio, se le crea un material que refleje la luz de ciertas maneras, que pueda como... Eh, que pueda agarrar como la materialidad de un objeto real. Y una vez que está texturado, está hecho ese proceso, una vez que está hecho eso, se renderea directamente. Y al momento de iluminarlo y renderearlo, esa imagen que se crea es la que el departamento de composición después agarra e integra en la toma que sea necesario. Entonces, tenemos por un lado que el 3D tiene sus subáreas, ¿ya? Donde cada persona que trabaja en el 3D es especialista en esa área. Por ejemplo, un modelador idealmente modela nada más. Un texturizador idealmente solamente textura. Un iluminador ilumina directamente. Entonces, como que si empezamos como a desgranar un poco más ese choclo, tenemos que hay subáreas donde cada área tiene especialistas en esa área. Entonces, después también dentro del área 3D también está el tema de la animación, que también es otro departamento aparte. Los animadores solamente animan. También hay equipos que solamente se dedican a hacer, por ejemplo, explosiones o fuego, humo, destrucción, que esos son los equipos de FX, de FX digitales, por así decirlo, porque existe también el equipo de FX que hace efectos reales, que hacen lluvia en rodaje o ese tipo de cosas. Pero también hay un departamento que se encarga de hacer simulaciones de agua, no sé, cosas por el estilo. También hay otro departamento que se encarga de solamente pintar mate paintings, hacer pinturas para poder hacer fondos o ese tipo de cosas. Nada, está lleno de un montón de áreas y subáreas donde cada persona tiene que ser un poco especialista en lo que hace. Y después está como el área ya donde hacemos 2D y donde integramos como todos estos elementos 3D dentro de la toma y que vendría a ser ya como el departamento de composición, que es como el que se termina como de juntar y ensamblar la toma final, digamos. También tenemos otro departamento que se llama el departamento de Match Moving, que es el departamento encargado de hacer seguimiento de cámaras, de hacer seguimientos de objetos, si es que hay que hacer reemplazos de objetos 3D. Nada, y cada día más aparecen como nuevos departamentos, porque la tecnología va avanzando, se van creando nuevas formas de resolver efectos, se van creando como nuevos departamentos que se empiezan a encargar de cosas más específicas aún, entonces como que constantemente los equipos como que empiezan a crecer en necesidad y de acuerdo a la tecnología también. Entonces, si bien hace un par de años atrás eran un par de departamentos, hoy en día son, no sé, cientos de departamentos. No sé si uno ve cualquiera de estas películas de Marvel, que son películas que son muy heavy en cuanto a efectos visuales, y si uno se queda a mirar como la lista de créditos al final de la película, te vas a dar cuenta de que los equipos de efectos visuales son, no sé, 1000, 2000 personas. O sea,
y esas personas están ahí porque están cumpliendo un cargo súper específico también. Entonces, puede llegar a ser Claro. un monstruo bien grande. Está muy bien, está muy bueno esto que estás contando. Che, bueno, última pregunta, que va por el lado de si has estudiado cine tú y llegaste luego a lo que es la composición, VFX y demás, o hiciste otro camino y luego este camino te llevó al cine, como quizás podrías haber trabajado en 3D para hacer barcos para ingenieros que necesitan diseñarlos en 3D. ¿Cómo fue tu camino? Es decir, la pregunta es, ¿cómo llega uno a formar parte de estos equipos, además de hacer tu curso de doméstica, ¿no? Para aprender y estudiar? Pero, ¿qué otros caminos se pueden hacer y cómo se Bueno, llega? yo llegué un poco, a ver, yo llegué por el lado de la dirección, porque yo estudié cine, estudié dirección de cine. O sea, yo estaba en el colegio, 15 años, fascinado con las películas de terror, fascinado con el cine de los 80, fascinado con la ciencia ficción, como con todo ese tipo de cosas. Me gustaba mucho el cine directamente, y era muy friki cuando chico en ese sentido. Y siempre me gustó las películas. Y cuando estaba chico en el colegio era como que, bueno, quiero estudiar cine y quería ser director directamente. Entonces entré a estudiar cine y entré a estudiar dirección. Estuve estudiando un año acá en Santiago, en Chile, y después de eso me fui a vivir a Argentina a continuar los estudios de cine allá. Estuve 2 años en la FUC siguiendo dirección. Siempre tuve afinidad con los computadores, por ejemplo, igual. O sea, siempre desde chico tenía un computador en mi casa que armaba y desarmaba, le instalaba cuestiones, qué sé yo. Ese computador sufrió durante su existencia. Y siempre tuve también un interés como en los computadores. Entonces, cuando me entré a estudiar cine, empecé a conocer todos estos programas que manipulaban la imagen, ¿ya? Entonces era como una forma de poder también unir el mundo de los computadores con la imagen. Entonces, cuando entré a estudiar cine, me di cuenta que había, no sé, estaba el Premiere para poder editar videos, qué sé yo. Y como tenía afinidad con computadores, siempre era el que lo tenía instalado, que lo había craqueado, ponte tú, que lo tenía pirata o qué sé yo. Entonces, como que siempre tuve como esos dos intereses, un poco de la mano. Entonces, mientras estudiaba cine, nunca dejé de lado tener con los computadores, entonces me empecé a desarrollar un poco más, entonces tenía como un interés con respecto a eso. Entonces, al principio aprendí Premiere, aprendí como a editar, digamos, y eso como que iba de la mano también con aprender After Effects, porque de repente decía, ya, pero ¿cómo hago, por ejemplo, si quiero corregirle de color solo a la cara? Ah, bueno, tenéis que hacer una mascarita, qué sé yo, hacer seguimiento, y de a poco empezáis como a aprender las técnicas básicas de la composición, como que sin saberlo mucho, sin tener el norte claro todavía, como que eh, adoptar esos conocimientos como que me fueron llevando un poco a ese interés también. Y después de un tiempo como que me di cuenta de que estudiar cine, no, estudiar en realidad, como bajo como como la lógica de, de una universidad o algo por el estilo, no era mucho para mí. Eh, Todo lo que tiene que ver con composición y efectos visuales lo fui aprendiendo de manera autodidacta. Entonces, en un momento como que no pude seguir estudiando, por un lado por razones económicas y por otro lado porque tampoco ya estaba tan motivado como para seguir estudiando dirección de cine. Y me empecé a dedicar como a trabajar con la imagen directamente. Y eso de alguna manera me empezó a abrir puertas laborales. Entonces, mis primeros trabajos en Argentina, por ejemplo, fueron en casting. Editaba castings, onda en una castinera. Entonces me tocaba, eso era en la época del mini DV, entonces imagínate, me tocaba llegar a la oficina, así un alto de 50 tapes de mini DV, capturar, editar los acting de las personas que iban al casting, qué sé yo. Y de ahí una cosa lleva a la otra, después conocí un chileno que era dueño de una postproductora en Argentina, que también llegué de manera súper azarosa, eh, y el tipo me ofreció una especie de pasantía, como que ayudar ahí en el estudio con edición y ese tipo de cosas. Y en esa primera experiencia de trabajo me sentaron al lado de
de un chico muy capaz, muy, muy bueno, que él fue mi primer maestro, eh, el Frank Criado. Entonces me sentaron al lado de él a asistirlo y a absorber todo lo que pudiera de él, básicamente. Entonces, eh, como que también mi camino se fue abriendo a medida que iba trabajando también. O sea, yo empecé a trabajar como a los 21 años más o menos, entre los 21 y los 22. Como que en un momento decidí cortar con la universidad por las razones que te di hace un rato y empecé directamente a trabajar. Y fui aprendiendo la disciplina en el trabajo, o sea, y también, también siempre como teniendo un interés de por medio, o sea, como que en ese momento me di cuenta de que igual trabajar con la imagen me gustaba, se me hacía fácil y además me estaba dando también de comer, cosa que era muy importante. Eh, entonces, fue como, no es que, como lo que me llevó a hacer efectos visuales no tiene que ver como con esta historia de, oh, cuando estaba niño y vi Jurassic Park, me dieron ganas de hacer efectos visuales, o vi Star Wars y aluciné y quise hacer efectos visuales. Como que no tiene que ver mucho con eso, tiene que ver más que nada como con mi interés con respecto a la tecnología y el cine directamente. Y una cuestión me fue llevando a la otra y hasta que, nada, terminé optando por trabajar en cine, pero del lado de la postproducción y los efectos. En algún momento también pensé como esto de decir, bueno, ok, no voy a ser director, o quizás no ahora, y trato de buscar mi Claro. camino como al revés. Parto por la postproducción para llegar a la dirección eventualmente en algún minuto. Pero con los años como que he ido dejando un poco de lado ese sueño. Bien, la última pregunta que te quiero hacer entonces es cómo uno, yo supongamos que estoy saliendo del colegio secundario o estudié cine o estoy en el medio de mi trayecto y me di cuenta que ese es el mundo al que quiero ir, que es el mundo de la post, de VFX y todo esto, ¿qué es lo que tengo que estudiar? ¿Qué pasos me recomendás que haga para poder entrar en la industria cinematográfica haciendo esto? Claro. Bueno, como en Latinoamérica no tenemos como educación formal necesariamente con respecto a los efectos visuales. En algunos lugares sí, de hecho en Argentina hay un lugar que se llama Image Campus, que están especializados un poco en entregar educación para gente que está queriendo meterse ya sea en videojuegos, animación, efectos visuales. Pero esa es la primera que se me viene a la cabeza y que está en Argentina, por ejemplo. Pero acá en Chile hay muy pocos lugares donde uno puede aprender las disciplinas como tal, ¿no? Porque usualmente son carreras que no están enfocadas a un perfil específico, porque nuestra industria en Latinoamérica, como no es tan grande en cuanto a efectos visuales, nunca ha requerido como tanta formación tan específica, digamos. Entonces, siempre en las carreras de cine uno encuentra alguna materia de postproducción o en alguna carrera de animación, por ejemplo, te enseñan algunas herramientas que son compatibles con los efectos visuales. Por ejemplo, yo también hago clases en la Universidad Mayor acá en Chile y estoy dando la materia de efectos visuales justamente a los chicos que estudian animación digital. Entonces, los chicos en animación digital en tercer y Mm. cuarto año tienen esta materia de efectos visuales donde me encargo un poco de darles este pantallazo general de qué son los efectos visuales y todo eso, y aparte también los entreno un poco en lo que es la composición, que es mi especialidad. Entonces, yo lo que le recomendaría a alguien que está recién saliendo del colegio, por ejemplo, y se quiere dedicar a esto, es que encuentre educación online, que es lo más específico que se va a encontrar probablemente. Hay un montón de cursos, hay distintas plataformas donde uno puede conseguir cursos de especialidades, digamos. Bueno, voy a pasar el chivo acá porque vamos a aprovechar la instancia. Pero, por Está muy ejemplo, bien, está muy bien. De doméstico. en doméstica, justamente, donde pude hacer un curso de introducción a los efectos visuales, introducción a la composición digital, eh, que está en español, también tiene subtítulos en otros idiomas, qué sé yo. Hay varios cursos, de hecho, en doméstica, aparte del mío, que se dedican a enseñar la disciplina de composición. Si no es eso, hay sitios de afuera que la mayor cantidad de información se va a encontrar en inglés, ¿ya? Entonces, de movida, como tratar de aprender inglés primero,
Y después hay un montón de sitios también que venden educación como específica de efectos visuales. Hay una página que se llama FX PhD, que tiene un montón de cursos de composición, 3D, efectos visuales, y es como uno de los sitios más reconocidos porque la información que entregan es súper buena, y aparte los profesores es gente que trabaja en la industria, entonces como que tienes información y educación como de primer nivel, digamos. Y básicamente eso, ver muchas películas, estar siempre visitando sitios de interés de efectos visuales, porque más allá de estar focalizado en una especialidad, igual siempre es bueno tener un pantallazo general también y entender cuáles son los procesos y el flujo completo, desde incluso de áreas que ni siquiera te competen, digamos, pero siempre es bueno como tener ese tipo de información. Eh, Leer libros con respecto a la composición, hay varios libros como con información técnica, digamos, que estaría bueno como siempre desde chico empezar como con esas cuestiones que son más teóricas. Está el libro de Steve Wright que se llama Digital Compositing for Film and Video, que es como digamos, la Biblia del compositor. Si los animadores tienen la Biblia de los 10 pasos de animación, nosotros tenemos el libro del gurú de Steve Wright, que te enseña como todo lo que tiene que ver con imagen digital, básicamente, y después ya se va como a las cosas más específicas que tienen que ver con la disciplina de la composición. Pero, pero por Sí. ahora yo tengo la sensación de que no hay mucha educación formal en Latinoamérica donde uno pueda optar de entrar a una escuela. No sé cómo será el caso en otros países, la verdad, porque estoy un poco afuera de qué se está ofreciendo en otros países, pero según mi experiencia en Argentina y Chile, están esos dos lugares. Eh, y nada, como que en Canadá, por ejemplo, hay escuelas que son mucho más especializadas. Hay universidades completas, así como que enseñan Sí. disciplinas. Puedes estudiar un par de años para compositor o para animador, como ya enfocado como en algo harto más específico. Pero a nosotros nos toca un poco ser más busquillas, como decimos acá en Chile. Ser como tener más motivación y tener que estar buscando por tu cuenta siempre y tener interés. Básicamente se trata de eso. Como que el camino es harto más autodidacta que en otros lados. Pero cosas que yo también, bueno, también soy autodidacta en esto, pero cosas que me fueron sirviendo con el tiempo fue también relacionarme con otros colegas, compartir información, tratar de meterse en foros, sitios de interés. Como que hay comunidades en Internet donde uno se puede meter y empezar a buscar información y ese tipo de cosas. Pero sí nos toca como un poco más difícil en ese sentido porque no hay nada que ya esté tan premasticado que uno vaya y pueda comprar un curso o qué sé yo, es como toca estar ahí bien metido. Claro, vos hablabas de comunidades. ¿Qué comunidades podrías recomendar? En Reddit, por ejemplo, en Reddit hay un Reddit de VFX, también hay un Reddit creo que está enfocado en Nuke, que es el software que utilizamos para hacer composición. Y dentro de ese Reddit de Nuke también hay mucha información Ujú. con respecto a la composición en general, más allá del software. Esas son comunidades que son bien activas, de hecho. También hay canales de YouTube que los mismos creadores de contenido tienen sus propias comunidades. Tienen comunidades ya sea en mismo YouTube o en Discord, que también es una plataforma donde se genera harta comunidad. Em, pero, por ejemplo, de canales de YouTube que puedo recomendar, está el canal de Hugo's Desk, que es un tipo que se dedica a hacer cursos gratis online, también tiene cursos pagados y es como un divulgador de todo el mundo de los efectos visuales. Tiene mucha información buena directamente porque es un tipo que ha trabajado en la industria muchos años. Entonces, todo lo que el tipo divulga está bien, digamos. Es buena información. Y también tiene su comunidad en Discord. Eh, Te tendría que armar una lista después si quieres, como con sitios
donde se pueden visitar y cosas por el estilo. No, está bien, ya con esto está, es más que suficiente para iniciar, Claro. así que no te preocupes. Ya diste un montón de información, nos aclaraste a todos mucho cómo es todo este mundo gigante, nuevo, en Sí, desarrollo, cada vez más, porque ahora con MetaHumans y con la capacidad también de... sí, la tecnología nos está acompañando un montón, sobre todo ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial y todo eso, están saliendo como herramientas que nos están empezando a solucionar problemas que toman mucho tiempo hacer los manuales. Por ejemplo, el proceso de rotoscopía, que es un proceso donde uno manualmente a través de máscaras tienes que recortar imagen en movimiento, que es uno de los procesos básicos de la composición, recortar cosas, personas o lo que sea, objetos. Hoy en día la tecnología está apuntando a directamente resolver ese tipo de problemas de manera automática. Entonces, el panorama va cambiando constantemente porque la tecnología va avanzando a un ritmo que no nos estamos dando ni cuenta. O sea, hoy día, hasta hace 2 meses atrás, por ejemplo, todavía seguíamos haciendo rotoscopía con máscaras y Claro. ahora ya estamos teniendo herramientas que nos están empezando a automatizar esos procesos. Entonces, nada, hay que estar ahí constantemente bien atento a los desarrollos con eso, con respecto a eso. Es que es esto, lo que está sucediendo, se está transformando mucho la industria a nivel general y se va a seguir Sí. transformando con esto que es la sintetización de voces. Las empresas van a tener que tener un departamento ahora de MetaHuman, por ejemplo, por decir algo. Sí, O todas las empresas grandes, por ejemplo, ya tienen sus departamentos claro. donde hacen desarrollo de softwares. Cada empresa grande como que también tiene un departamento dedicado a crear herramientas propietarias. También es un sello diferenciador entre toda la competencia que hay afuera también. Entonces, está bueno eso también. Claro, por eso. Sí, sí, sí. Es un universo completamente nuevo y en desarrollo. Mm. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Voy a dejar aquí en la descripción el link de tu curso de doméstica. Buena. Este, y bueno, gracias por el tiempo y por habernos compartido toda tu información. Y No, de nada. así empezamos a entender un poco más. Luego le pasamos el link de esta entrevista a tus padres, así entienden un poco más. Ojalá que por fin después de eso puedan entender un poco más. No, pero gracias a ti, Jordan, por la invitación y nada, por el trabajo que estáis haciendo de divulgar los cargos de cine. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. De nada. Un abrazo grande.